el agradecimiento a Xavier y a Gustavo, que son nuestros dos ponentes de hoy, y por supuesto a Verónica, que será quien vaya a conducir el seminario en el día de hoy. Sabéis que hoy vamos a tratar sobre el tema de la tributación sobre vehículos y un poquitín la polémica que se está planteando en algunos países, sobre todo sobre si el impuesto de vehículos debe ser fundamentalmente un impuesto patrimonial, un impuesto de base patrimonial en el sentido de tratar de gravar un indicador de riqueza, como pudiera ser el hecho de tener vehículos, o debe evolucionar más hacia aspectos ambientales, ¿no? Medioambientales al hilo de los objetivos del planeta, del calentamiento global y de todas estas cosas, ¿no? Entonces yo por mi parte me callo de momento, le cedo la palabra a Verónica, que será la que va a conducir el seminario, y a partir de ahí pues a nuestros dos ponentes del día, Gustavo y Xavier. Entonces, Verónica, cuando quieras. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buen día con todos. Muchísimas gracias a Javier Suárez por la invitación a moderar este conversatorio en el marco de los seminarios virtuales que cada mes se han venido desarrollando por parte de la Asociación Iberoamericana de Financiamiento Local, AIFIL. Doy la bienvenida a todos quienes nos están acompañando en este conversatorio que, como ya lo manifestó Javier, hoy trata sobre la imposición a vehículos, aspectos patrimoniales y medioambientales. Contamos con dos panelistas de amplia trayectoria, tanto académica como laboral, en temas de fiscalidad y aspectos medioambientales. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a Gustavo Aguilar, quien nos acompaña desde México, y a Javier Lavandeira, quien nos está acompañando desde España. Yo voy a compartir con ustedes un breve resumen de la trayectoria de Gustavo y Javier para luego iniciar con sus presentaciones. Vamos a empezar con Gustavo Aguilar, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad del Valle de Atejamac, licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruz, es maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Gustavo actualmente se desempeña como coordinador general de Administración y Finanzas del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, donde por más de 11 años se desempeñó también como consultor, investigador y director jurídico y de colaboración administrativa intergubernamental. Ha sido titular del órgano interno de control en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en México. Se desempeñó también como titular del área de responsabilidades de Petróleos Mexicanos Pemex y ha impartido cátedras en las maestrías de Impuestos, Derecho Fiscal y Finanzas Públicas en diversas universidades e institutos especializados. Ahora vamos con Javier Lavandeira. Javier es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago. Es máster en Economía Ambiental y de Recursos Naturales de la University College London y tiene un doctorado europeo en Economía de la Universidad de Vigo. Actualmente Javier es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, donde pertenece al grupo de investigación REDE y al Centro de Investigación Gallego ECOVAS. En la Universidad de Vigo imparte docencia de Economía Pública y Ambiental y ha coordinado el máster en Gestión de Derecho Sostenible. Javier es también director de Economics for Energy, un centro de investigación especializado sobre economía energética, y forma parte del grupo intergubernamental sobre cambio climático de la ONU para la elaboración de sus quintos y sextos informes de evaluación. Además ha sido catedrático en diversos centros académicos europeos y ha realizado estadías en varias universidades internacionales. Un tema interesante es que Javier ha participado como miembro del Comité de Personas Expertas para la elaboración del Libro Blanco sobre reforma del sistema tributario español presentado en marzo del 2022. Como ustedes pueden ver, la amplia trayectoria de nuestros panelistas, doy nuevamente las gracias a Gustavo y a Javier por su participación el día de hoy.
Para abrir este conversatorio, yo quiero mencionar los temas principales, complementando ya lo que Javier ha dicho, sobre los que nuestros panelistas desarrollarán sus presentaciones, y están referidos a los enormes desafíos que enfrenta la imposición a vehículos, tanto para lograr mayores recursos para los gobiernos subnacionales, cuanto para incidir en la solución de problemas ambientales que genera el transporte. Vamos a empezar con la presentación de Gustavo Aguilar, y para ello yo voy a plantear una pregunta inicial para conocer las apreciaciones de nuestros panelistas e introducir sus presentaciones. ¿Cómo se pueden obtener recursos fiscales de carácter tributario provenientes de la imposición a los vehículos que permitan a los gobiernos locales disponer de una fuente tributaria significativa que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos relacionada, por ejemplo, con la movilidad urbana? Gustavo, te escuchamos. Tenemos aproximadamente 10 minutos para tu exposición. Verónica, muchas gracias. Muy buenos días a todos nuevamente. Es un honor para un servidor participar en este seminario y, por supuesto, de partir y intercambiar puntos de vista de manera puntual con Javier Lavandeira. Tanto gusto en conocerte y tanto gusto en conocerlos y saludarlos a todos los demás. Primero que nada, también quiero expresarles un saludo de mi director general, el licenciado Carlos García Lepe, director general del INDETEC. Poniéndolo en contexto, debo de decirles, antes de abordar un poco la pregunta que nos hace Verónica, INDETEC es el organismo, es el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, y es el organismo que, por disposición de la ley en México, la ley de coordinación fiscal, es el organismo que, digamos, tiene como encomienda la de ser secretario técnico del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y fungir como consultor, como apoyo de todas las haciendas públicas del país en el orden federal, estatal y municipal. Como ustedes saben, México es un país federal y bueno, pues en ese orden de ideas es que INDETEC participa dentro del sistema de coordinación fiscal de esta manera. Ahora bien, ya entrando en materia, bueno, debo de comentarles que la imposición vehicular en México no es una cuestión novedosa. México tiene una amplia tradición en la imposición vehicular, con el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, que desde el año de 1969 se estableció y estuvo en vigor hasta el año del 2008 en términos jurídicos, aunque fue hasta finales del 2012 que este impuesto a nivel federal sufrió una modificación de carácter jurídico, puesto que en aquel entonces el impuesto estaba establecido a nivel federal, pero conveniado administrativamente bajo la lógica de un federalismo colaborativo a todas las entidades federativas. México tiene 32 entidades federativas y las 32 entidades federativas administraban integralmente el gravamen y también eran merecedores de los rendimientos tributarios del mismo. De manera tal, pues, que no obstante que era un impuesto federal, pues la administración y los rendimientos quedaban para las entidades federativas, con una ventaja desde el punto de vista administrativo. Al ser una legislación federal, pues digamos que la base tributaria, los sujetos de los impuestos, del impuesto, perdón, y en general las características del gravamen, pues eran igual en cualquiera de las 32 entidades federativas. Quienes conocen un poquito nuestro país, pues Chiapas, que está en el sureste, contra Baja California, que está en el noroeste del país, pues tenían el mismo gravamen con las mismas características. Lo cual tenía como beneficio pues que las entidades federativas no tuvieran una competencia tal que propiciara la competencia, vamos a decir, desleal entre entidades limítrofes, ¿no? Ustedes saben que pues, en ocasiones hay territorios subnacionales que están pues, muy bien conurbados, con ciudades
que son limítrofes entre dos o más estados, y habiendo diferencias en tributarias, pues eso invita a que el sujeto del impuesto pues, tenga una movilidad entre los distintos territorios con el ánimo de eludir el pago del gravamen. En aquel entonces, pues eso no era posible porque independientemente del domicilio del sujeto, pues el gravamen se cobraba y con las mismas características. Fue a partir del 2013 cuando las entidades federativas reasumen su potestad, su poder tributario de legislar sobre la materia de los impuestos vehiculares, dado que el orden federal tomó la determinación de derogar el impuesto. Así las cosas, al día de hoy, son del orden de 15, 16 entidades federativas los que tienen legislado el gravamen a la tenencia vehicular, pero con distintas características, con distintas tasas, en algunos casos subsidiando el gravamen, en otros casos no, en algunos casos estableciendo algunos estímulos, en otros casos no. Pocas son las que han venido avanzando en el tema de la protección al medio ambiente, pero bajo la óptica de la tenencia vehicular. Porque sí debo de decir, y entre paréntesis, aunque no es el tema, México ha venido avanzando en contribuciones ecológicas, medioambientales, pero que no necesariamente están vinculadas de manera directa al gravamen vehicular. Ahora bien, ¿cuál es una forma de fortalecer la autonomía financiera de las entidades federativas, de los gobiernos subnacionales? Pues necesariamente fortaleciendo sus potestades tributarias. En nuestro país tenemos un sistema de coordinación fiscal que permite obtener por parte de los gobiernos subnacionales participaciones de recursos de toda la imposición federal. Sin embargo, esta imposición federal, en términos promedio, ha implicado una dependencia financiera del 90-10, es decir, las participaciones federales implican el 90% de los ingresos subnacionales y solamente el 10% es de ingreso propio. El caso de los municipios en México tiene un comportamiento un poco diferente, porque no obstante que también son merecedores de participaciones federales, su dependencia es diferente, porque el impuesto a la tenencia de los predios implica pues un buen recurso propio para los municipios que por disposición constitucional su rendimiento, el rendimiento del gravamen al impuesto predial es exclusivamente para los municipios. Entonces ahí la dependencia financiera oscila entre un 70 y un 80% dependiendo del municipio de que se trate. Pero al final del día lo que podemos ver, y es un comportamiento común, es que la dependencia financiera de los ingresos participables pues es muy importante, tanto para los estados como para los municipios. En ese orden de ideas es que se requiere el fortalecimiento de la recaudación local, de la recaudación subnacional, porque además hemos identificado problemáticas que ya veníamos platicando hace un momento antes de que diera formalmente inicio a este seminario. Tenemos una problemática mundial. Hay escasez de recursos. En el caso mexicano ha habido una caída en los recursos participables por la disminución de los ingresos petroleros, por ejemplo, que es un recurso que tiene una participación importante en el componente de los ingresos o recursos federales que se comparten con las entidades federativas. Entonces, atendiendo la pregunta de manera muy puntual y concreta, el impuesto a la tenencia vehicular, desde nuestro punto de vista, representa una magnífica fuente tributaria para el fortalecimiento de la autonomía financiera de los gobiernos estatales y municipales, ya que por su naturaleza, como gravamen a la riqueza patrimonial y su potencial recaudatorio, puede incidir favorablemente en la redistribución del ingreso. Por supuesto, si éste se destina
a la inversión pública, por ejemplo, en movilidad urbana sustentable. Y aquí creo que estoy siendo muy puntual y estoy vinculando de manera correcta, si no me corrige Javier y Verónica o cualquiera de ustedes, al punto principal de este conversatorio, porque por un lado tenemos la necesidad de fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales, pero por otro lado tenemos el deber, así lo considero yo, de cuidar el medio ambiente. Y teniendo, pues, conceptualmente y jurídicamente hablando al medio ambiente como un bien público, del cual somos merecedores de disfrutar, pero también obligados a cuidar, sobre todo para satisfacer las necesidades colectivas que en el futuro estaremos enfrentando. Esta sería mi primera intervención, Verónica, con relación a tu pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu presentación, por tu exposición, en donde nos has hablado sobre las potencialidades que tiene el impuesto vehicular y sobre las características de las relaciones fiscales de los gobiernos subnacionales en México. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Javier Lavandeira, y aquí me gustaría matizar un poco la pregunta inicial, ¿no? En función también, digamos, de las especialidades de nuestros panelistas, y exponerlo de la siguiente manera. ¿Qué papel debe jugar la fiscalidad sobre los vehículos para resolver los problemas ambientales que genera el transporte? Te escuchamos, Javier, y igualmente tienes aproximadamente 10 minutos. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes desde Galicia y muchas gracias por invitarme a participar. Es un placer estar con todos vosotros. Gustavo, un placer también para mí estar en esta conversación contigo, y Verónica, gracias por facilitar todo. Bueno, yo cuando Javier, el otro Javier, pues me invitó a participar, no le podía decir que no, nos conocemos hace muchos años. Y además acababa de estar en este comité de expertos sobre el libro blanco, donde una parte importante de este libro blanco pues, se dedicaba precisamente al sector del transporte y en particular a los vehículos, ¿no? Entonces, lo que también le dije a Javier es que no soy un experto en imposición de vehículos, me tuve que poner a tope con este trabajo de este comité. Y yo creo que voy a resumir un poco pues, las principales conclusiones de nuestro trabajo de este año aproximadamente, ¿no? Quizás contar muy brevemente lo que es el libro blanco primero y un poco la parte ambiental, la parte de transporte, y ya centrarme un poco en las conclusiones sobre los vehículos y en particular sobre la tenencia de vehículos, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás lo primero que hay que decir es que estamos hablando de un sector, el transporte, que genera un montón de problemas ambientales, un montón de problemas no solamente en términos de emisiones de gases contaminantes que causan el cambio climático, sino también de problemas importantes en el ámbito de la salud, ¿no? Tenemos que pensar que incluso en economías avanzadas como las europeas, pues tenemos una mortalidad muy, muy elevada en las ciudades, ocasionadas por la contaminación urbana y en buena medida por el transporte, ¿no? Entonces, digamos que esto hace que el sector transporte haya estado en el núcleo de nuestro trabajo en ese comité de expertos, como decía antes. Bueno, ¿qué es este libro blanco? Pues es un informe que encarga al gobierno español a 15 académicos, fundamentalmente economistas, pero hay también un grupo importante de juristas. Nos da un año para hacerlo, y es un libro blanco bastante importante porque es un compromiso del gobierno español con la Comisión Europea para recibir pues, unos fondos muy, muy relevantes para la recuperación después del COVID. Es decir, tiene que cumplir con este hito, y el libro blanco pues digamos que busca que el sistema fiscal español sea conforme a la realidad del siglo XXI, y en particular se nos pide un análisis específico de la parte ambiental, ¿no? La parte ambiental, pues digamos que tiene 4 grandes patas. Una de ellas es el transporte.
Dentro del transporte, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos del transporte aéreo, el transporte marítimo, hablamos incluso de las emisiones asociadas a los medios de transporte agrícolas, ¿no? Son sectores estos, casi todos, que estaban muy olvidados y nosotros ponemos énfasis en ellos, pero yo diría que lo fundamental es lo que decía antes, ¿no? Pues los vehículos de transporte privado y por sus afecciones en el ámbito urbano, tanto en contaminación local como en gases de efecto invernadero, como decíamos, ¿no? Claro, en el caso de los vehículos, yo después tengo una presentación que, bueno, parece que es menos útil en este momento, porque puede casi obstaculizar mi guión, ¿no? Pero en su momento tengo una presentación para ilustrar algo, ¿no? Porque este libro blanco lo que hicimos fue evaluar bastante, ¿no? Las propuestas que hacíamos en el ámbito ambiental, pues en términos de emisiones, en términos de capacidad recaudatoria, en términos distributivos de equidad. Y también quizás después en la conversación pues podemos hablar un poco de cuán extrapolable es esto para la realidad, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Y nosotros tenemos también algunos trabajos sobre esto y yo he estado viendo incluso, pues, en Verónica, en Ecuador, hay un impuesto que yo creo que no sé si está en vigor todavía, que es el impuesto ambiental a la contaminación vehicular y que tiene alguna relación con cosas que hemos visto en este libro blanco, con cosas que existen en España, ¿no? Y también hemos hecho trabajos para México sobre estos asuntos de fiscalidad relacionada con el transporte, no tanto de vehículos, pero sí de carburantes. Bueno, en el caso de los vehículos, bueno, cuando lo que empezamos a ver en el diagnóstico para España es que la fiscalidad, cuando agregamos todo, es decir, cuando agregamos lo que paga en impuestos un vehículo español, incluyendo pues, el impuesto de los carburantes, incluyendo el impuesto sobre compra del vehículo e incluyendo el impuesto recurrente sobre la propiedad de ese vehículo, que es lo que interesa hoy fundamentalmente, es el que llamamos el impuesto de circulación en España. Bueno, cuando agregamos todo esto, vemos que España está en el vagón de cola, ¿no? Es uno de los países que menos paga por este conjunto de impuestos y además en casi todos los casos, es decir, paga muy poco de impuestos de carburantes, paga muy poco de impuesto de matriculación y paga muy poco de impuesto de circulación. Entonces aquí tenemos ya un problema porque fijaos que las externalidades, los costes ambientales, antes hablaba de esa mortalidad o de los costes de cambio climático, pero en un país avanzado podemos estar pensando que son en torno a un 5% del PIB. Es una cantidad brutal, ¿no? Y esto incluye pues, los costes de congestión, que no son exactamente ambientales, pero es un coste externo también, que son muy importantes, ¿no? Bueno, pues nosotros en las propuestas intentamos reducir este desfase, ¿no?, que hay entre otros países europeos y España y proponemos unas subidas en todos estos ámbitos, ¿no? Y a la vez de estas subidas, pues no las proponemos para conseguir más recursos o para bueno, pues, digamos que aumentar la recaudación por esta vía, sino sobre todo para atacar esos problemas ambientales. Y lo intentamos hacer también desde una perspectiva distributiva que sea equitativa, por así decirlo, ¿no? Es decir, pues intentando ver cuáles son los impactos distributivos por decilas de renta e intentando establecer compensaciones. Después, si queréis, ya digo, tengo pues, unas transparencias que ilustran algunas de estas cosas, se dan datos recaudatorios, mejoras ambientales, y también las propuestas un poco se ven más en detalle, ¿no? Ponemos mucho énfasis en la propuesta del impuesto de compra de vehículos, porque nos parece que es muy importante dirigir bien la compra de vehículos limpios, porque si no, el resto de impuestos ambientales va a poder actuar mal. Es decir, si yo tengo una flota que es muy contaminante, es muy complicado que yo pueda mejorar ambientalmente a través de impuestos de carburantes o a través de ese impuesto recurrente sobre el vehículo, ¿no? Tiene unos efectos muy fuertes el impuesto de compra y por eso pues hacemos unas propuestas bastante ambiciosas en el ámbito de la matriculación que llamamos aquí o del impuesto de compra de los vehículos. En el ámbito de la circulación, del impuesto patrimonial, que es un impuesto que está en manos de los ayuntamientos en España, lo que proponemos es
ambientalizar este impuesto, ¿no? Y lo que decimos es que puede tener una parte, digamos, que esté relacionada con las emisiones de CO2, fundamentalmente, que es el principal gas de efecto invernadero. Tenemos datos que nos permiten hacer una simulación a partir de la flota existente en España, y lo que vemos es que este impuesto, pues, digamos que tiene una tendencia a que haya un cambio de flota, que es también lo que queremos. Es decir, queremos que los vehículos viejos o muy contaminantes, digamos que sean sustituidos por vehículos nuevos, en la medida de lo posible, lo más limpio posible, con ese impuesto de matriculación que los favorece a esos vehículos limpios. Pero lo que vemos también en esta propuesta es que es regresivo, que es un impuesto, este impuesto de circulación, pues bastante regresivo, y lo que proponemos es que los subsidios, que en estos momentos son bastante importantes en España para el cambio de vehículos, se concentren exclusivamente en las decilas de renta más baja, que no sean generalizados como hay en la actualidad estos subsidios para cambiar a vehículos eléctricos o a vehículos híbridos, ¿no? Entonces podría ser un paquete muy interesante. Y por último, quizás no, podemos entrar más adelante en la conversación, pues lo que también proponemos a medio plazo es un impuesto sobre uso de vehículos, ¿no? Que sustituya toda esa imposición de la que hablábamos antes, incluida ese impuesto sobre la propiedad del vehículo, y que pueda afrontar mucho mejor esas externalidades, ¿no? Y ese impuesto, que tendría una capacidad recaudatoria muy elevada en España, podría dividir su recaudación entre niveles administrativos, entre distintas jurisdicciones o niveles competenciales, ¿no? Y dotar de recursos al gobierno central, a los gobiernos regionales que puedan existir, y sobre todo a los gobiernos municipales, que es donde se producen muchos de estos problemas de contaminación local o de congestión. Y bueno, yo creo que con esto finalizo estos 10 minutos de presentación. Muchísimas gracias, Javier, por tu exposición, que ha abordado principalmente las conclusiones sobre el libro blanco respecto a la reforma del sistema tributario español, focalizándose en los problemas ambientales que genera el transporte y el impacto de las externalidades negativas que nos ha hablado ampliamente Javier, impactos distributivos y las posibles compensaciones que podrían darse. Una vez, muchísimas gracias por las exposiciones de Javier, de Gustavo. Voy a plantear ahora algunas preguntas para iniciar el debate, algunas preguntas derivadas de las exposiciones, y luego, después de esas preguntas, daremos paso pues a los comentarios o observaciones que tengan los participantes de este conversatorio. Gustavo, tú has mencionado los problemas que se han identificado en los gobiernos nacionales en México, pero también has hecho énfasis en que el impuesto vehicular tiene una gran potencialidad para poder disponer de recursos importantes. Quisiera preguntarte de manera específica, ¿cuáles son estas soluciones que se han identificado y que permitan precisamente incidir favorablemente en esta redistribución del ingreso de la que nos comentabas? Claro que sí, Verónica, muchas gracias. A ver, antes de atender a tu pregunta de manera puntual, yo sí también quisiera mencionar que todo el tema vehicular en México, pues también se encuentra agravado por otro tipo de imposición. Es decir, por supuesto que pues, el impuesto a los carburantes o los combustibles es un tema que incide de manera permanente. En la adquisición de un vehículo, pues hay un impuesto, en México se denomina impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos. Existe el impuesto al valor agregado, por supuesto, como también existe en España. Reciben o se cobran derechos por la circulación de los vehículos, ¿no? Aquí en México se le denomina el refrendo vehicular, que permite pues a un vehículo estar en regla y circular de manera libre en todo el territorio. Y por supuesto también existen derechos de verificación vehicular, que estos están de manera muy focalizados a la protección del medio ambiente. Pero bueno,
atendiendo a la pregunta, ¿por qué el impuesto a la tenencia vehicular lo vemos como una solución favorable y magnífica para el fortalecimiento de la autonomía financiera? Bueno, pues porque es un impuesto de base amplia, que además es progresivo y muy proporcional y muy equitativo. Miren, déjenme explicarles qué pasa aquí en nuestro país. De acuerdo a las estimaciones que hace el INEGI, que es el Instituto de Estadística Nacional, el índice de Gini menciona o indica que el grado de desigualdad en México es sumamente importante. Y el grado de desigualdad en función de la recepción de bienes públicos, que son una obligación del Estado, nación, Estado, país, entidad federativa, municipio, de otorgarle a sus ciudadanos. También debemos de tomar en consideración que en nuestro país, en la mayor parte de las ciudades, o sea, México es un país muy grande, ya les comentaba, tiene 32 entidades federativas, pero la concentración poblacional se da en 4, 5, 6 ciudades. La Ciudad de México, como ciudad conurbada con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo, pues solamente hospeda, para que tengan una idea, alrededor de 25 millones de habitantes, ¿no? En una ciudad que, como todas las ciudades principales de cada país, pues ofrece problemáticas, y una de estas es la movilidad urbana. Afortunadamente, la Ciudad de México pues ha sido merecedora de el direccionamiento de un gasto público bastante robusto en la movilidad urbana, lo que no sucede en el resto de las ciudades en nuestro país. De acuerdo también con el INEGI, tenemos que, de conformidad con la encuesta que realiza en relación a la encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares, tenemos que el mayor número de familias no cuenta con un vehículo propio. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que lo que requieren las familias en nuestro país es de un sistema de movilidad urbana, pero que éste sea sustentable. ¿Quién debiera financiar esta movilidad urbana? De acuerdo a nuestra postura, pues quienes utilizan los vehículos, quienes utilizan las vialidades, quienes tienen vehículos. De esta manera, podríamos estar logrando una financiación de la movilidad urbana en donde quienes más tienen serían los que tendrán que pagar, y los que menos tienen serían los beneficiarios de la inversión pública en movilidad urbana sustentable. Aquí quizás algunos administradores públicos o administradores de la hacienda pública pudieran tener alguna objeción, porque de acuerdo a la teoría económica y jurídica, pues del cúmulo de contribuciones que pueden existir en un territorio, pues pareciera que los impuestos no debieran de estar etiquetados. Los impuestos deberían de estar de libre disposición para atender las necesidades más apremiantes que un gobierno puede identificar. Sin embargo, ante una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, en donde se requiere mitigar los efectos perniciosos de la contaminación, y de manera muy puntual, como ya lo comentaba Javier, de la contaminación que provoca el parque vehicular en los países, pues pareciera que una buena forma de, si me permiten el término, de vender la idea de establecer un impuesto a la tenencia y uso de vehículos de esta naturaleza podría propiciar la buena aceptación del público en general para que este impuesto sea viable, en virtud de que su rendimiento se estaría dirigiendo precisamente a resolver una problemática general en movilidad urbana sustentable. ¿Y a qué le llamamos nosotros movilidad urbana sustentable? Bueno, nosotros le llamamos movilidad urbana sustentable principalmente
por la necesidad que tiene nuestro país de esto, de invertir en transporte público eficiente. Y por supuesto, un transporte público eficiente implicará que sea un transporte cuyas tecnologías sean de las que menos contaminen. Ahora bien, en la imposición a la tenencia y uso de vehículos, también habrá que tomar en consideración aquellos sujetos que decidan invertir en vehículos cuya contaminación que estos provoquen sea en menor medida. Vamos, me quiero explicar. El impuesto sobre tenencia y uso de vehículos que se está proponiendo en México porque se deba de generalizar es para vehículos cuya antigüedad no sea mayor a 10 años, ¿no? Es decir, el vehículo modelo 2022 será el vehículo que más pague y el vehículo modelo 2013 será el que menos pague. De ahí para atrás no se pagaría un gravamen de esta naturaleza porque creemos nosotros que esos vehículos deben de sustituirse, además de que los impuestos que se pagan por el uso de los combustibles pues ya resultan sumamente altos. Entonces, el parque vehicular cuyos modelos sean de los 10 años anteriores, no más, serían el foco para resolver y financiar una movilidad urbana sustentable. Repito, la principal, transporte público. Pero ¿por qué no? También hablar de infraestructura peatonal y infraestructura ciclista o por la vía de las ciclovías, que en muchos países se ha venido implementando con bastante éxito. Todavía en nuestro país el uso, por ejemplo, de la bicicleta, lamentablemente no se ha generalizado tanto. Va en esa vía, sin embargo, todavía es un reto que tenemos como sociedad y como gobierno. Entonces, creemos nosotros que un impuesto de esta naturaleza, al ser progresivo, permitiría redistribuir a quienes menos tienen o a quienes no tienen la posibilidad de adquirir una unidad vehicular, el de otorgarles la posibilidad de un sistema de movilidad urbana por la vía del transporte público eficiente y eficaz, sin que a este sector de la sociedad le cueste el tener este tipo de movilidad asequible. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora vamos a plantear algunas preguntas derivadas de la exposición que nos ha realizado Javier. Y en ese sentido, yo quisiera, Javier, que puedas compartir con toda la audiencia cómo deberíamos afrontar los costos externos asociados al uso de los vehículos. En este sentido, ¿son los impuestos una panacea o debemos optar por otras alternativas? Asimismo, hablaste respecto de aplicar compensaciones. Creo que es importante determinar, ¿es posible realmente definir y aplicar estas compensaciones? ¿Y qué implicaciones tendría en términos de equidad? Gracias, Javier, te escuchamos. Bueno, pues gracias, Verónica. Pues efectivamente, a ver, yo creo que, y también en el propio libro blanco, yo creo que además como economistas o juristas tenemos que tener esto en cuenta, es importante no caer en soluciones fáciles y simplistas, ¿no? Estos impuestos juegan un papel dentro de un conjunto de políticas públicas mucho más amplio y deben definirse pues, de forma complementaria a otros instrumentos e incluso dentro de la propia fiscalidad del vehículo, ¿no? Como hablábamos antes y como Gustavo comentaba, pues en realidad tenemos que hacer que estos impuestos recojan esos costes externos teniendo en cuenta el resto de fiscalidad que hay a su alrededor, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener esto claro, es decir, que por un lado tenemos estos impuestos no sustituyen, pues por ejemplo, estándares de vehículos, que no se puedan vender vehículos que no tengan pues, unas ciertas características ambientales,
no sustituyen esto que comentaba Gustavo antes, que son pues, permisos para circular que tienen en cuenta la situación del vehículo, pues a lo mejor sistemas de control de acceso a ciudades, ¿no? Que en Sudamérica pues, son bastante generalizados, ¿no? Pues con matrícula o con otro tipo de requisitos. Bueno, pues tenemos que ser capaces de vertebrar esta fiscalidad junto con otras alternativas, ¿no? Con respecto a lo que decías de las compensaciones y de los impactos, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es medir los impactos distributivos, ¿no? Y antes pues hablaba Gustavo del caso mexicano. Nosotros precisamente hicimos un análisis para México pues parecido en cierta medida a lo que después hicimos en el libro blanco, en algunos de estos impuestos, que es ver pues esa reforma energética de hace unos años, qué impactos distributivos tendría, ¿no? De la subida de impuestos y de la retirada de subvenciones, y qué características tendría. ¿Sería regresiva? ¿No sería regresiva? Y como bien decía Gustavo, pues lo que observamos es que la fiscalidad de los vehículos en México en general tiene un carácter progresivo, ¿no? No solamente pues porque la gente una gran parte de la población no tiene vehículo, sino porque esa gente fundamentalmente es la que menos recursos tiene. Pues por ejemplo, en ese trabajo, con los datos que utilizábamos del año 14, solamente el 17% de los hogares de la decila más pobre tenía algún vehículo, que no coche, sino también camioneta o moto, mientras que en la decila de renta más rica, la décima decila, un 76% de esos miembros o de esas familias disponían de al menos un vehículo, ¿no? Es decir, que cuando tenemos un impuesto patrimonial o un impuesto sobre los carburantes, lógicamente el impacto va a ser progresivo, ¿no? Bueno, en el caso español los resultados no son de esta naturaleza, porque bueno, pues está mucho más generalizada la propiedad de los vehículos y en realidad, pues digamos que cuando elevamos los carburantes o cuando elevamos los impuestos de circulación, como decíamos, el impuesto recurrente de los vehículos, pues observamos una cierta regresividad, ¿no? Que es mucho menor, en todo caso, que la que observamos en otros impuestos energéticos. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, encontramos que es muy, muy regresivo, mientras que en el caso de los carburantes de vehículos o de los vehículos observamos que es algo regresivo, pero con tendencia a la proporcionalidad. Es decir, que en proporción no hay gran diferencia entre las últimas decilas y las primeras decilas. También ponemos mucho énfasis en el libro blanco en las compensaciones. Es decir, primero tenemos que evaluar, pero después podemos compensar. Y de hecho, tenemos algunos paquetes y, bueno, pues yo he estado opinando estos meses en España porque en realidad el gobierno español, junto a otros gobiernos europeos, ha respondido a la crisis energética derivada de la guerra rusa en Ucrania, de la guerra de Rusia, de la guerra de Ucrania, pues digamos que ha respondido a esto subvencionando directamente y de forma generalizada a los carburantes en gasolinera. Bueno, nosotros lo que demostramos es que es mucho mejor dirigir esas compensaciones personalizadas a quien realmente lo necesita. Y de esa manera un perfil un poquito regresivo asociado a la fiscalidad de los vehículos puede hacerse incluso progresivo en economías desarrolladas como la española, ¿no? De manera que yo creo que es importante también dejar esto. O sea, respondiendo a tu pregunta, es un instrumento más, pero es un instrumento fundamental. Yo diría que no es un instrumento, por así decirlo, de los N instrumentos, uno más. Bueno, es un instrumento más, sí, que debe complementarse con otros, pero es un instrumento fundamental, porque en una economía de mercado, pues poner los precios bien lleva muchísimos cambios de comportamiento, de compra, de decisiones de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental dejarlo claro y es muy potente este instrumento, ¿no? Pero no podemos tampoco ser fundamentalistas, ¿no? En el sentido de los economistas a veces que creen que con estos impuestos se solucionan todos los problemas, ni mucho menos, ¿no? Es un instrumento que ha de jugar un papel, pero ha de haber otros instrumentos a la vez. Y segunda cuestión, hay que estar preocupado por los aspectos distributivos,
no tanto seguramente en países del otro lado del océano, donde estos instrumentos de hecho pueden jugar un papel de progresividad, pero sí, pues en España desde luego es un instrumento que hay que tener cuidado con esto, pero que se puede compensar. Muchísimas gracias, Javier, por tus apreciaciones muy interesantes. Yo quisiera ahora plantear unas preguntas finales de nuestros panelistas para ahí sí dar paso ya a los comentarios y observaciones de los participantes. Gustavo, al momento de diseñar el impuesto vehicular, ¿qué aspectos deberíamos tomar en consideración ante las nuevas tecnologías, principalmente en el campo de la industria automotriz? Sí, muchas gracias, Verónica. El tema es que ya se ha venido diciendo, tenemos un reto a nivel global. Por ejemplo, la Agenda 2030 nos indica pues, que debemos de avanzar a una mejor calidad de vida medioambiental, ¿no? Por otro lado, también tenemos que la industria automotriz en distintas latitudes del mundo pues ha venido avanzando en tecnologías menos contaminantes. Por supuesto que el gravamen a la tenencia y uso de vehículos deberá de premiar este tipo de tecnologías. Miren, quiero decir algunas cifras. Yo también tenía preparada una presentación, pero al igual que Javier, creo que eso me hubiera implicado salir un poco del guión o del punto principal de este seminario y de este debate que está por comenzar, porque hasta ahorita hemos planteado algunas posturas y algunas experiencias tanto de España como de México. Como les comentaba, de acuerdo a la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, el estrato número 10, digamos que de los hogares que mayor ingreso tienen, estamos hablando de un ingreso del orden de los 100,000 pesos mexicanos. Estos hogares, según la encuesta, tienen alrededor de 300,000 vehículos. Estos 300,000 vehículos estarían soportando la mayor parte de la carga tributaria. O sea, ojo, estamos hablando de 300,000 vehículos, o mejor dicho, 300,000 familias que por lo menos cuentan con un vehículo. Lo dije mal al principio. Son 300,000 familias que por lo menos cuentan con un vehículo, pudiendo contar con más. De manera tal que estas familias, que son los que mayor capacidad contributiva ostentan, estarían financiando precisamente la movilidad urbana. Y cuando me refiero, otra vez, lo quiero recalcar, cuando me refiero a movilidad urbana, me refiero a movilidad urbana sustentable, no contaminante o de las menos contaminantes, que le permitan otorgar a las personas o a los hogares o a las familias que menos tienen la posibilidad de un traslado asequible, eficiente, duradero y de calidad. El impuesto a los carburantes, como lo comentaba Javier, efectivamente a mí me parece sumamente regresivo, porque imaginen ustedes, un vehículo cuyo año modelo es de 15 años o más, pues se supone que es un vehículo que no es eficiente, ¿no? Y por lo tanto consume más combustible. Y al consumir más combustible, pues paga más contribuciones, más impuestos. Y al mismo tiempo contamina más. Un vehículo cuyo año modelo sea reciente, tiene una tecnología más moderna, va a consumir menos combustible y por lo tanto estaría contaminando menos. Y el gravamen que se le impone a estos combustibles, pues al contaminar menos y al consumir menos combustible, se estaría obteniendo una menor recaudación. Entonces, esa es una forma de premiar a las nuevas tecnologías. Es por eso que debemos de voltear con la industria automotriz para ver cuáles son sus proyectos con el propósito de previa evaluación y en el diseño del gravamen establecer compensaciones o estímulos para aquellas personas que adquieran vehículos con tecnologías de punta que contaminen de la menor manera. De esta manera, pues, estaríamos, por un lado, mitigando la contaminación ambiental propiciada
por el uso de vehículos. Por otro lado, estaríamos financiando de manera proporcional y equitativa la movilidad urbana sustentable para otorgar este bien público a quienes hoy por hoy no tienen alcance para tener una movilidad vehicular eficiente. Y al mismo tiempo estaríamos permitiéndole a las entes subnacionales un fortalecimiento financiero y una mayor autonomía. Entonces, la industria automotriz, por supuesto que juega un papel preponderante. Aquí yo le comentaba a Javier Suárez en Madrid hace unas semanas, tengo el defecto de ser abogado, entonces no comprendo de manera muy puntual los conceptos que los economistas de pronto presentan en sus exposiciones, pero yo sí sería de la idea de que la industria automotriz debe de sumarse a los esfuerzos de los gobiernos subnacionales para direccionar su producción en vehículos más eficientes y cuya tecnología utilice en menor medida los combustibles fósiles. Esa sería mi respuesta, Verónica. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus apreciaciones tan importantes, tan interesantes. Yo quisiera plantear la pregunta final de esta sección del conversatorio, para luego ya dar paso al foro de con todos los participantes. Y esta pregunta final, yo quisiera plantearla desde el ámbito, Javier, ¿cuál es el futuro de la fiscalidad ambiental sobre los vehículos? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos tender a agravar su uso real? Javier, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, hace ya unos años que trabajamos en este asunto aquí en la universidad, en Vigo, y nosotros creemos que el sistema actual de la fiscalidad del transporte de los vehículos y todo lo asociado con los vehículos, ¿no?, pues seguramente no tiene demasiado futuro, ¿no?, porque es una imposición muy vinculada a los carburantes fósiles que van a desaparecer en unos años. Los vehículos, además, no solamente estos carburantes fósiles van a desaparecer en muchos países, sino que los vehículos son cada vez más eficientes y a la vez, pues, digamos que tenemos unos costes que están ahí, ¿no?, que son costes de infraestructuras, costes de accidentes, costes de congestión, que no están siendo bien atacados por estos impuestos que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, en el propio libro blanco hacemos una propuesta más de medio plazo, que es la consideración de un impuesto sobre el uso real del vehículo. El uso real del vehículo, claro, es lo ideal para atacar las externalidades, ¿no?, porque no es lo mismo manejar, dicen por ahí, un vehículo en el centro de una ciudad en hora punta, cuando hay mucha gente a tu alrededor, que no hacerlo en una zona rural, pues no sé, en un momento sin demasiado tráfico, ¿no? Los costes asociados a este vehículo son muchísimo menores, ¿no?, de contaminación, de congestión y demás. Entonces, los impuestos actuales no son nada precisos en esto. Nosotros lo que abogamos es por un impuesto que mida exactamente cuándo y dónde se usa el vehículo y sustituya básicamente todos los impuestos que hay en torno al vehículo, salvo el de compra. El de compra creemos que es importante para dirigir adecuadamente el stock de vehículos, ¿no?, lo que decíamos antes, que la gente compre el vehículo sabiendo el daño ambiental o los daños que va a ocasionar en el futuro, ¿no? Bueno, tenemos unas mediciones así bastante en el propio libro blanco, que yo animaría a la gente a leer. Está disponible ya desde hace un par de meses en la web del Ministerio de Hacienda español, y el capítulo segundo es el capítulo medioambiental, y yo creo que es de fácil lectura y se entra bastante en detalle en todo esto que he ido contando yo, ¿no? Pero tenemos ya cálculos que nos permitirían aumentar de forma bastante importante la recaudación de los vehículos con este impuesto sobre uso real del vehículo,
permitiendo además sustituir este impuesto, estos impuestos que existen en la actualidad por este nuevo impuesto sobre el uso del vehículo. Porque cuidado, los vehículos no todos pagarían el mismo impuesto. O sea, un vehículo muy viejo, muy contaminante, tendría una tarifa mayor que un sobreuso, que un impuesto, pues, que un vehículo completamente nuevo y limpio, ¿no? Nos permitiría ser mucho más finos, ¿no? A la hora de atacar los problemas. Y yo creo que ahí está el futuro. Pues en muchos países europeos, en Estados Unidos, se está hablando de este tema desde hace tiempo. Y yo creo que el principal es técnicamente posible, ya podemos hacerlo. Con los GPS podemos tener sistemas que nos permitan hacer esto y podemos precisamente dar recursos a las distintas administraciones, como decía antes, ¿no? Incluso las autoridades locales seguramente vean aumentada de forma considerable su capacidad recaudatoria, porque entraremos con componentes de congestión, que en muchas ciudades es un gran problema y que puedes tener como una parte de la recaudación de este impuesto. Yo creo que el principal problema, por lo menos aquí en Europa, lo que se aduce por parte de los opositores a esta nueva fiscalidad es el tema de la privacidad, que yo sinceramente no estoy demasiado de acuerdo con ello, porque hoy en día pues, todos estamos bastante sujetos a mucho control, ¿no? Por parte de la administración tributaria, por parte de los sistemas de telefonía móvil y demás. Saben mucho de lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué no con las garantías suficientes tener un sistema de este tipo, ¿no? Garantías de privacidad de los datos y demás, y de destrucción de los datos y de su uso exclusivamente con objetivos fiscales? Bueno, yo creo que no es un problema grave, pero sí que está deteniendo un poco el avance de esta alternativa. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Gustavo, por sus exposiciones, por la respuesta a las preguntas, para generar el debate, para guiar este debate, este foro abierto que damos inicio en este momento. Y por tanto invito a todos quienes nos están acompañando en este conversatorio para que por favor expongan sus preguntas o comentarios respecto de las exposiciones presentadas. Veo ahí Alejandro. ¿Quiere hacer? Sí. Hola. Alejandro, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, la pregunta, muy gracias. La pregunta es para Xavier, básicamente porque él conoce un poco la situación en España. En este impuesto al uso del vehículo, con el que básicamente estoy de acuerdo, yo no sé si eso también incluiría alguna fórmula parecida a la que tienen, por ejemplo, en Londres, esas tasas de entrada en las ciudades para evitar la congestión. No sé si eso también estaría incluido o simplemente sería una cosa básicamente a todos los vehículos, pero no nada específico respecto a la entrada en las grandes ciudades. Y la segunda sería también relacionado con el uso, sobre todo la ocupación del espacio público. En Madrid, donde vivo, hay un debate bastante abierto en el que si comparamos el uso el espacio que tiene el peatón respecto al uso que hace el vehículo es mayoritario a favor del vehículo, ¿no? Sobre todo en ciudades donde ha habido muy poca prohibición del uso del vehículo privado. Y realmente hay lo que llaman la tarjeta para residentes es realmente barato, son 20 euros al año simplemente por mantener el vehículo en superficie. Yo no sé si de alguna forma se podría eliminar o ampliar o encarecer esto para que no hubiera ningún incentivo realmente a que vehículos muy grandes efectivamente copen la superficie urbana, ¿no? Porque además hay un elemento importante y es que se ha demostrado ya que hay una correlación entre muertes por contaminación y uso del vehículo privado. Por tanto, igual que el tabaco, que se trata de erradicar, ya sé que no se va a erradicar el vehículo, pero sí por lo menos encarecerlo de manera que hubiera una suficiencia recaudatoria y sobre todo el que se revertiera esta situación entre el vehículo privado y el uso del peatón. Muchas gracias. Verónica, no sé si quieres que responda ya.
Sí, yo creo que damos respuesta y luego le damos paso a Fernando, que también tiene una pregunta, y vamos contestando las preguntas en función de cómo son realizadas. Bueno, no sé si se ve este cuadro, ¿se ve? Sí, perfectamente. Bien, bueno, esto es uno de los cuadros del libro blanco, que son los ingresos potenciales de ese tributo sobre uso del vehículo. Y como podéis observar, pues hay diversos componentes, ¿no? Hay un componente de congestión, de contaminación atmosférica local, global, accidentes, ruido y coste de infraestructuras. Y en total para España sería pues, una recaudación anual con unos tipos bastante modestos, bastante por debajo de los costes externos que sacamos pues, de esta publicación que hay de ahí, que pone aquí Van Essen, del año 2019, que es un informe europeo muy exhaustivo de los costes externos del transporte, pues reduciendo un poco esas cifras, nos salen estas cantidades, ¿no? Esto es bastante superior a la cantidad que recaudan hoy en día el conjunto de impuestos asociados a los vehículos, ¿no? De manera que podríamos sustituir en términos recaudatorios y ganar bastante recaudación, y a la vez serían mucho mejores en términos ambientales, porque nos permitiría atajar de forma mucho más fina todos estos problemas, ¿no? Y estos problemas, como bien decía Alejandro, creo, pues tienen que ver con que las figuras que tenemos en la actualidad no son buenas para muchos casos, ¿no? Pues un impuesto de compra simplemente decide el tipo de vehículo que vas a comprar, pero después yo no sé si ese vehículo lo vas a usar mucho, poco, lo vas a meter en el garaje. El impuesto de circulación le pasa un poco lo mismo, pues es un impuesto sobre propiedad, pero a lo mejor hay gente que apenas usa el vehículo y que está pagando lo mismo que otros que están usándolo de forma muy intensiva. Los impuestos de carburantes, pues lo mismo, no son buenos, ¿no? Porque yo puedo estar cargando mi coche y pagando lo mismo en impuestos en una zona rural española donde los daños son bastante menores que en el centro de Madrid, ¿no? De manera que, bueno, pues esto, un impuesto sobre uso real, y aquí tenemos que tener en cuenta, Alejandro, que sería que tendría un componente de congestión, sustituiría a los impuestos de congestión como el de Londres o como el de Estocolmo, si en algún momento se introdujesen en España, porque este impuesto te permite gravar más a determinadas horas, ¿no? Y entonces estás atajando la congestión. Sustituiría a todos los impuestos y sería muy, muy preciso, porque imaginémonos, tú tienes un coche diésel del año X, a partir de ahí tienes tu tarifa, que va a depender del momento en que uses el vehículo. Si lo usas en hora punta, pues pagarás más, del número de horas que uses el vehículo. Irás pagando el vehículo, es como una tarifa, ¿no? que vas pagando según tu uso real. No es un impuesto sobre kilometraje, no es que midas el kilometraje y calcules lo que estás usando el vehículo por kilómetros. No, es mucho más preciso, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a tus preguntas sobre el estacionamiento, pues yo creo que aquí también lo que hacemos en el libro blanco, permitidme a ver si soy capaz de pasar, a ver si soy capaz de pasar a otra transparencia. Sí, vale. Lo que hacemos en el libro blanco es, este es el impuesto vamos a ver, dejadme buscar. Este es el impuesto de matriculación, y como veis ya introducimos un sobrecargo por los kilos de peso, porque cada vez en Europa se están comprando coches más grandes que tienen problemas de uso de espacio público y problemas de accidentes. Cuando la flota está muy desequilibrada, tenemos coches muy grandes y coches muy pequeños, la posibilidad de que un coche de estos grandes mate a más gente porque da contra un coche pequeño o se lleva por delante a un viandante es mucho mayor. De manera que también estamos introduciendo esto en el impuesto de matriculación y también en el impuesto de circulación, que estaría, digamos que aquí tendríamos un ejemplo del incremento de la cuota que tiene en cuenta, pues efectivamente, esas características de las emisiones de CO2. Bueno, con esto, dejadme, voy a volver a la presentación y a ver si soy capaz de quitar. Vale.
Voy a dejar de compartir pantalla. A ver si soy capaz de dejar de compartir. Dejar de compartir, si aquí no. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso ahora a Fernando con su pregunta o comentario. Luego vamos con Margarita y después con Javier Suárez. Bueno, yo quería llamar la atención para el trabajo hecho en España con la publicación de ese libro blanco. Fue la cosa más interesante que yo vi en los últimos años, olhando adelante para reformas tributárias en el mundo. Y yo quería hacer una pregunta muy específica. ¿Cuál ha sido el papel que la publicación del libro blanco trouxe não é essa palavra correta, lá em português, trouxe, né, para o debate em reformas tributárias em la União Europeia e também em la OCDE. Isso é muito interessante, porque hicieron diagnóstico profundo de los problemas, analisando alternativas e incluso, como ele apresentou agora há pouco, haciendo uma observação sobre o trade-off que Gustavo ha mencionado, sobre meio ambiente e geração de ingressos para nós. Então, isso, eu obtive uma cópia da íntegra do relatório do livro branco, mas se não me engano, são cerca de 500 páginas ou algo dessa ordem. Então, não tive ainda a possibilidade de analisar o texto na profundidade que eu queria. Então, a mim me gostaria muitíssimo se Javier puder fazer uma breve consideração a esse respeito. E, se possível, inclusive, gostaria de obter outras análises que hagam sido feitas em Espanha sobre o livro branco, se isso for possível. Bueno, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque el libro blanco se presentó en un momento pues, muy complicado, que, pues, con la guerra en Ucrania, y ya veníamos pues, de unas dificultades económicas de la crisis del COVID, pues, con una inflación bastante importante en Europa ya antes de incluso el comienzo de la guerra en Ucrania. Y de hecho, pues, el gobierno español pues, anunció que de momento dejaba esto, digamos que congelado, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que, a diferencia de comisiones anteriores, esta tiene más fuerza sus conclusiones y su trabajo, no sé si fuerza o más relevancia, porque está dentro de ese plan que el gobierno español presentó ante la Comisión Europea. Está como un hito, ¿no? Como un compromiso que tiene el gobierno para recibir esa cantidad muy importante de recursos. Estamos hablando de 150.000 millones de euros, es una cantidad muy, muy relevante de recursos europeos. Hay una serie de compromisos, entre ellos reformas en el ámbito fiscal, ¿no? Y entonces el gobierno español creó esta comisión de expertos y dijo que seguiría sus conclusiones. Yo, a nivel interno, creo que esto está congelado, pero desde luego va a ser un informe, porque es un informe técnico, es un informe, pues yo creo que muy trabajado, lo más objetivo que hemos podido hacer los académicos que trabajamos ahí, y yo creo que va a ser un informe de medio plazo, no de corto plazo, pero de medio plazo. Y a nivel internacional, yo creo que, bueno, está despertando bastante atención. La Comisión Europea lo está analizando en profundidad. Se ha dado de plazo un año para analizar las propuestas, porque al ser parte de ese plan de recuperación, pues, y un compromiso ante la Comisión Europea, están evaluando, ¿no? Y yo, de hecho, acabo de dar un seminario ante la Comisión Europea hace un par de semanas sobre la parte ambiental. Pero es más, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, están muy interesados en nuestro trabajo, en el ámbito ambiental en particular,
porque poco se ha hecho en otros países de esta manera, ¿no? De hacer propuestas fundamentadas académicamente, evaluadas en términos recaudatorios, en términos ambientales, en términos distributivos, con compensaciones. Yo creo que poco se ha hecho, ¿no? De manera que, bueno, están muy interesados. Desgraciadamente, el gobierno español no está ayudando con la traducción del libro blanco, no va a haber una traducción al inglés. Y eso, bueno, pues yo creo que no son buenas noticias, ¿no? Porque hay otros gobiernos europeos que están interesados, que se han puesto en contacto con algunos de nosotros. Yo, de hecho, pues estuve hablando con la OCDE de muchos de estos temas ambientales y con el Fondo Monetario en el proceso de elaboración del informe y con otros expertos. De manera que yo soy, bueno, soy optimista de la relevancia del trabajo hecho en los próximos meses y años, ¿no? No en el corto plazo, pero está siendo bien recibido académicamente, está siendo bien recibido también por el mundo empresarial. Quizás la única crítica así más a fondo que tuvimos tiene que ver con el sector de automotriz, ¿no? de construcción de vehículos, que se hizo una crítica bastante, yo creo que poco fundamentada de las propuestas del libro blanco, diciendo que pretendíamos pues, prácticamente destruir el sector y penalizar y criminalizar a los usuarios de los vehículos. No es así. Yo creo que cuando se lee el libro blanco se ve que tiene todo un fundamento y unos objetivos de hacer sostenible este sector y que puede beneficiar a la propia industria, ¿no? Pero salvo este sector, yo creo que el resto del mundo empresarial español ha acogido bien el libro blanco, y porque bueno, pues un poco las aportaciones en el ámbito de la imposición societaria, del patrimonio y demás, yo creo que son propuestas relativamente bien fundamentadas, ¿no? Pero bueno, estamos en el proceso, como decía antes, de difusión de este trabajo, y esto es parte también de ese proceso, ¿no? Yo creo que dar a conocer lo que se ha hecho aquí y la utilidad para otros países, pues yo creo que tiene su interés también. Gracias. Gracias, Fernando y Javier, por la pregunta, los comentarios y las respuestas impartidas. Le damos paso ahora a Margarita. Margarita Navarro, tu comentario o tu pregunta, por favor. Te escuchamos. Gracias. Buenos días a los que están en Latinoamérica. Buenas tardes para los españoles y el resto de las asistentes. Felicidades a los ponentes. Muy interesantes ambas ponencias. Me parece, me congratulo el día de hoy con este tema que, si bien no es nuevo, creo que a partir de este momento y en lo futuro cada día va a tener mayor relevancia. Y más que una pregunta, porque Javier en ciertos momentos ha hecho esbozos de ciertos fenómenos, ciertos avances, como es el caso del impuesto ecuatoriano a la contaminación vehicular. Más allá de una pregunta, yo quisiera plantearles a todos los presentes que también pudiéramos, no a lo mejor en este momento, pero en el futuro, que pudiéramos abrir el espacio para analizar la contaminación ambiental vehicular, pero desde el punto de vista de toda la vida útil del vehículo y no solo por el uso en sí mismo. ¿De acuerdo? Los vehículos contaminan desde que se fabrican, contaminan andando, contaminan parados, contaminan sin servir. La contaminación vehicular no solamente se da por el uso del automóvil, sino también, aún estando parado el vehículo, sin estar haciendo combustión, está comprobado por estudios muy serios que el vehículo, a partir de, aún cuando esté sin movimiento, emite ciertos vapores contaminantes y también produce en el ambiente, y sin meterme yo a cuestiones técnicas, que no es mi expertise, pero es revisado por los que sí han entrado al tema, que la tenencia del vehículo en sí mismo, pues es un contaminante por sí mismo, es decir,
no quiero ser redundante, pero tendríamos que revisar a lo largo de la vida útil del vehículo en qué momentos o desde qué o a partir de qué aspectos vamos a establecer una fiscalidad a estos vehículos. ¿Por qué? Si hablamos de equidad, también contaminan los que toman el servicio público. Si hablamos de equidad, también contaminan los que utilizan o no un vehículo eléctrico, que también hay estudios relativos al tema acerca del cierto grado de contaminación aún de los vehículos eléctricos. Entonces, el día de hoy hemos estado escuchando únicamente la visión de un impuesto o de una posible fiscalidad por control vehicular o por control de contaminación vehicular en uso, ¿sí? Y quizás valdría la pena que en lo futuro se pudiera analizar todo el estratagema de la contaminación que produce un vehículo durante todo el proceso, durante toda la etapa de vida útil, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues compartirles que en el caso de México se ha intentado, ya lo mencionaba el licenciado Gustavo Aguilar, todas las posibilidades de tributación que existen en relación a los vehículos, no solamente en la parte patrimonial, sino en la parte del consumo de los combustibles, también los derechos de control de emisiones, ¿sí? Que en México también se tiene que pasar una verificación técnica para ver el nivel, el grado pues, de contaminantes, de emisión de gases contaminantes. Entonces, revisar todos estos aspectos de tributación relacionada con el vehículo para poder en un momento dado determinar si efectivamente se está siendo equitativo, estableciendo un impuesto a la tenencia a quien lo use, a quien no lo use, justamente desde la perspectiva de los tributos medioambientales que tienen que ver con una responsabilidad civil objetiva de quien posee el vehículo, usa un vehículo o utiliza un servicio donde un vehículo forma parte. Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario. Yo les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Margarita, por tus comentarios, tus apreciaciones enfocadas en que es importante identificar soluciones desde la fiscalidad para los impactos generados por toda clase de vehículos, pero sobre todo durante toda la vida útil de los mismos. Yo creo que son aspectos que aportan y generan al debate. Gracias. Damos paso ahora a la pregunta o comentario de Javier Suárez. Sí, bueno, primero muchas gracias por la presentación a los dos, muy claras y muy lo esperado, lo que esperábamos con el seminario. Entonces, a ver, yo quería poner el acento en un par de cosas. Una, la relacionada en el tema de la contaminación, pues bueno, es decir, yo estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con el planteamiento general que ha hecho mi tocayo en cuanto a criterios, a argumentos y tal, pero ahí yo siempre tengo un problema con esto de los impuestos ambientales que Javier conoce porque ya lo hemos debatido más de una vez, ¿no? Que es, y va también un poco al hilo de la intervención de Fernando de antes, en relación con el libro blanco y la relevancia del libro blanco para el futuro, ¿no? Es decir, el libro blanco de verdad yo creo que es un trabajo ingente lo que habéis hecho ahí y especialmente en esta parte medioambiental. Pero claro, hay que tener en cuenta que claro, el objetivo fundamental del libro blanco, el objetivo que se planteaba desde la Unión Europea cuando se le dice a España que debería elaborar un libro blanco, montar una comisión y poner un poco en solfa el sistema tributario, básicamente lo que le está diciendo es que hay que recaudar más. Lo que está diciendo es que hay que recaudar más, ¿no? Es que hay unos niveles de deuda muy importantes, hay unas brechas muy importantes y
y que lo que se necesita es fuerte recaudación. Con los impuestos ambientales yo siempre tengo el mismo problema, que es que los impuestos ambientales se plantean muy a menudo como impuestos, digamos, de carácter no fiscal, como ingresos de carácter no fiscal. Digamos que en el extremo, digamos, el ideal sería que recaudaran cero, ¿no? Sería que evitaran la contaminación ambiental y que por lo tanto pues no recaudaran, ¿no? Y claro, nuestro problema es que nosotros necesitamos recaudar, ¿no? Y por lo tanto, al final, siendo muy importante los instrumentos fiscales, por una parte, digamos simplemente de tributación, digamos del objetivo al cual se quiere gravar, y por otra parte, digamos el lado de las compensaciones, es decir, de cómo compensar a los damnificados, digamos, por los nuevos sistemas, pues muchas veces a uno le puede quedar una sensación de si no estaremos matando moscas a cañonazos, ¿no? Estaremos montando un sistema muy sofisticado. Suena muy bien, por ejemplo, el planteamiento que hacía Javier sobre tecnológico, este planteamiento tecnológico de decir, bueno, yo soy capaz de identificar el número de minutos que uno está conduciendo y voy a hacer tributar a la gente por esto, ¿no? Pero al final, ¿para recaudar cuánto? ¿No? ¿Para recaudar cuánto? Es decir, al final, si nosotros miramos los sistemas fiscales que recaudan de verdad, pues los impuestos que recaudan de verdad son el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido. Esto ayuda, evidentemente ayuda, es muy importante en la medida en la que contribuye a objetivos que son objetivos mundiales, objetivos vinculados con el cambio climático, etcétera. Pero uno siempre tiene esta sensación de hasta qué punto el montar una revolución, digamos, fiscal verde, que es lo que se está diciendo, bueno, es eficiente en el sentido de la relación entre los medios empleados y los recursos que finalmente vamos a obtener, ¿no? Al hilo de esto también, en relación con el planteamiento y perdón si me estoy extendiendo un poco más de lo que debería en este caso, ¿no? En relación con el planteamiento que había hecho Gustavo anteriormente, que es un tema que ya comenté en privado con él en Madrid y por lo tanto quiero un poco, digamos, hacerlo un poco más generalizado ahora, ¿no? Claro, el planteamiento del impuesto de plantear la imposición sobre vehículos como instrumento redistributivo, como instrumento de redistribución de la renta, bueno, bien, es razonable en países en los que, como con los datos que nos han dado, pues efectivamente los vehículos están concentrados en los niveles altos de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, es decir, no sería más, si de verdad lo que se quiere, si lo que se quiere de verdad es redistribuir renta, porque claro, hay dos partes que he querido entender yo en el planteamiento de Gustavo, ¿no? Una es la parte de la financiación de la movilidad sustentable. Bien, razonable. Dice, bueno, vamos a tratar de sustituir el uso del vehículo privado con carácter generalizado, que no parece que sea el problema de México, por lo que nos ha dicho, dada al menos en general, en el conjunto del país. No hablo de Ciudad de México, que eso es un mundo aparte, ¿no? Ciudad de México es otra cosa, ¿no? Digo, a nivel conjunto del país no parece que sea el problema, ¿no? Vamos a sustituir esto por un sistema de transporte más sustentable, pues por metro, coches eléctricos, es decir, nuevos sistemas de movilidad compartida, es decir, todas las opciones que se nos están planteando para el futuro. Y vamos a hacer recaer esto en parte sobre los que tienen vehículos, que se supone que son los ricos, simplificando mucho, ¿no? Es el planteamiento que se nos dice. Con lo que esto un poco chirría en relación con la teoría de la Hacienda, que nos decía antes también Gustavo, en el sentido de que los impuestos se dice que con carácter general lo mejor es que no sean finalistas, ¿no? No sean impuestos dedicados a una cosa concreta, sino a financiarlo todo, ¿no?
Pero claro, si el problema no es ese, el problema esencial no es ese de la financiación sustentable, sino es un problema redistributivo, yo sigo creyendo que la tributación de vehículos es una gota en el mar, es una gota en el océano. En realidad, la redistribución está en otro lado, ¿no? Está o en imposición sobre patrimonios, sobre riqueza, o está en la imposición sobre la renta, que está muy poco desarrollada en México en concreto, ¿no? Entonces, no sé, son comentarios que se me ocurren al hilo de lo que hemos estado hablando. Y otra de las cosas que saco yo en conclusión respecto a esto es que desde IFIL necesitamos hacer pronto también un debate sobre los nuevos métodos de transporte y la nueva movilidad, donde yo creo que Javier tiene mucho que decir también. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por poner sobre la mesa estos temas que aportan al debate, estos aspectos que nos hacen reflexionar respecto de realmente cuál es el futuro, cuál debería ser el futuro de la imposición vehicular, considerando todos estos elementos medioambientales y siempre considerando este trade-off, como se decía, respecto de la generación de ingresos y también respecto de todo lo que es cuidar el medio ambiente por las externalidades negativas que se generan por los vehículos. Quisiera saber si es que hay algún comentario adicional, alguna pregunta adicional, o para proceder, darles la palabra, perdón, Marcelo. Marcelo tiene una pregunta o comentario. Te escuchamos, Marcelo. No sé si muy rápidamente. Perdona, Marcelo, pero no sé si Javier quería comentar algo, pues me pareció estar viendo Sí, levantar la mano. sí, hombre, yo no sé si prefieres, Verónica, pues pero yo... Si les parece, yo mi comentario suma al de Javier. Y nada, yo agradecer a los expositores, decir dos cosas: que no leí el libro y que entré a la exposición tarde, así que capaz que hago una pregunta absolutamente inadecuada. Pero yo de lo que escuché objetivos que algunos me parecen un poco difícil, o que hay algunos trade-offs, como decía recién Verónica. Hablé de problemas de equidad, problemas de medio ambiente y problemas de congestión vehicular, que no siempre están vinculados, digamos. Y voy al comentario de Javier. Él dijo, el problema del impuesto a los combustibles es que efectivamente un auto puede estar circulando en una ciudad muy congestionada o puede estar funcionando, circulando en un área rural. Lo que no termino de entender es este impuesto a la circulación de vehículos. ¿Cómo diferencia eso? ¿Cómo distingue entre un vehículo que entra a una zona congestionada? Alguien preguntó, en Inglaterra está el congestion charge, entonces ingresó a la zona, pagas más. O sea, hay un estímulo o un desincentivo, en tal caso, a entrar a la ciudad. Pero en este caso no me queda claro, capaz que hubo una explicación del diseño del instrumento que yo no participé y pido disculpas, digamos. ¿Cómo diferencio entre uso el vehículo en una zona congestionada o una zona no congestionada? ¿O cómo diferencio entre un vehículo que está generando mucho efecto sobre el medio ambiente versus otro? Sí me queda claro las tecnologías, el impuesto a la matriculación, que se dijo claramente, bueno, uno más contaminante o menos contaminante, hay diferentes impuestos. Ok, claro. Ahora, el impuesto a la circulación, ¿cómo diferencio si estoy en pico, si estoy fuera de pico? ¿Cómo es el diseño? ¿Cómo diferencio esto? Y si está bien que todos los instrumentos importen, temas de equidad, temas de medio ambiente, tema de congestión, con el mismo instrumento puedo resolver o tratar de resolver todos estos puntos. Bueno, perdón si me extendí. Gracias. Gracias, Marcelo, por tu pregunta, tu comentario. Damos paso para la respuesta y luego identificamos si es que hay alguna pregunta o comentario más y daríamos paso a un comentario final por cada uno de los panelistas para después pasarle la palabra a Javier Suárez para cerrar ya el conversatorio. Bueno, yo pues quizás así haciendo un agregado de las tres últimas intervenciones. La primera, a ver, yo creo que está bien pensar en impuestos que graben todo el ciclo de vida, ¿no?, del vehículo, tanto en el proceso productivo como en el descarte del vehículo, y podemos hacerlo, podemos usar el impuesto de matriculación para tener un poco en cuenta las distintas características del proceso de fabricación, y podemos también tener un impuesto a lo mejor de retirada del vehículo, ¿no?, que tenga en cuenta pues
pues, esos costes ambientales al final de esos residuos, ¿no? Pero yo creo que es importante mantener la señal del uso, ¿no? Porque es muy relevante, y es puede haber algunos efectos externos por el no uso, que, bueno, el uso de espacio, algunos vapores, como se decía, que se producen, pero yo creo que son muy inferiores a los asociados a su uso, ¿no? Y yo creo que es muy importante atender a ese tipo de costes externos, y además también es muy importante poner los precios bien. Es decir, yo creo que la filosofía del libro blanco, y no quiero aquí vender nuestro libro porque no es el lugar apropiado ni era el objetivo de esto, pero la filosofía de ese capítulo es poner los precios bien, todos los precios bien, del transporte privado, del transporte público, y de esa manera que las decisiones de inversión, de operación, sean las adecuadas, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía, y por tanto no se trata de perjudicar al transporte privado cuando hay otros medios de transporte que están ocasionando también daños, sino que todos se deben incorporar. Bueno, Javier, yo discrepo bastante con tu comentario general, ¿no? Que es un comentario quizás que cuando yo empecé a trabajar en esto en los años 90, que ya nos conocemos desde entonces o antes incluso, pues estaba ahí, ¿no? Y seguramente en ese momento tenía, bueno, pues claro, eran impuestos muy puntuales, muy poco importantes, que buscaban resolver problemas ambientales y dejaban de recaudar. Pero claro, hoy en día no tiene nada que ver nuestra situación con la situación de hace 25 o 30 años, ¿no? Primero porque tenemos el problema del cambio climático, que es un problema que exige desmontar básicamente todo o casi todo y montar casi todo de nuevo. Entonces eso implica que en una sociedad de mercado como es la habitual en casi todo el mundo, los precios tengan que jugar un papel muy, muy relevante. Y los precios, en gran medida, van a ser impuestos. No solo, pero en gran medida van a ser impuestos, y particularmente en el ámbito del transporte. Entonces, digamos que por un lado tenemos esto, ¿no? No podemos ponernos una venda delante de los ojos y pensar que estos son figuras, pues digamos que, bueno, que no son muy relevantes. Si nos creemos la transición a la descarbonización en un periodo relativamente corto y queremos minimizar costes, que es otra de las características que tienen estos precios, debemos ir a por ellos, ¿no? Segunda historia. Claro, esto de que sean impuestos poco relevantes recaudatoriamente, por esto que acabo de decir, ya no es el caso. Es decir, a nosotros se nos dijo que dábamos el hachazo fiscal en medio ambiente, porque hablábamos de capacidades recaudatorias meramente ilustrativas, pero moderadas, conservadoras, de hasta 15.000 millones de euros extra adicionales en el caso español. Claro, no son, en el medio plazo, estos impuestos buscan reducir su recaudación, eliminarla si es posible, pero es en el medio plazo. Dentro de bastantes años, desgraciadamente, nos gustaría resolver estos problemas antes, ¿no? Pero vamos a tener una capacidad recaudatoria muy elevada durante muchos años de estos impuestos, que nos van a permitir jugar con ellos en términos de reforma fiscal. Y además no solamente es eso, sino que cuando resolvamos el problema del cambio climático vamos a tener otras bases impositivas muy importantes relacionadas con el medio ambiente, como pueden ser todo el ámbito de la circularidad, del uso de materias primas, de impuestos sobre materias primas, de impuestos sobre reciclaje, que van a dar unas capacidades recaudatorias muy elevadas. El propio impuesto sobre uso de vehículo. Aunque tengamos vehículos limpios, hay una serie de costes externos importantes de los que hablamos antes, de accidentes, de congestión, que generan esos vehículos limpios, de emisiones, algunas emisiones que se producen, ¿no? Que van a tener que estar siendo controladas y que dan una capacidad recaudatoria muy elevada, el uso del vehículo, ¿no? Puede ser un impuesto que se defina como ambiental o por lo menos como corrector también. De manera que no estamos hablando del impuesto SO2 o de un impuesto sobre vertidos líquidos que se pueden resolver, no, estamos hablando de impuestos muy potentes, que no son equiparables a los impuestos centrales del sistema, por supuesto que no, pero que pueden jugar un papel
recaudatorio relevante y un papel ambiental muy relevante? Desde luego que sí. Y durante tiempo, es decir, no son impuestos que desgraciadamente resuelvan el problema, ¿no? Sobre la última pregunta, Marcelo, a ver, yo si quieres te mando un documento que hicimos más detallado sobre este impuesto, ¿no? Que tampoco entré antes, no es que hayas llegado tarde, no puedo entrar en detalle sobre él. Básicamente quisimos siempre proponer un impuesto en nuestros trabajos previos que fuese viable, ¿no? Que no fuese, pues, digamos, una cosa muy complicada, muy difícil de gestionar al minuto, ¿no? No. Entonces, lo que proponíamos era, primero, una tarifa relativamente simple, ¿no? Que tenga, pues, a lo mejor unas horas llanas o bajas, que sean, pues, la mayor parte del día, y después a lo mejor alguna hora media y algún momento pico. ¿Sabes? Pues no sé, en España a lo mejor los momentos picos es la entrada de trabajar por la mañana, a la hora de comer y a la retirada por la tarde, ¿no? Y entre medias, entre estos momentos picos, llanos, y después toda la noche súper llano, ¿no? Entonces, esa sería la estructura básica horaria. Estructura de localidades, pues tendríamos una estructura seguramente de zona urbana, que se definiría, bueno, tú tendrías información de cuándo empieza una zona urbana. Como hoy en día, cuando entramos en las zonas urbanas, sabemos cuándo estamos entrando, porque hay más limitación de velocidad y demás. Esa sería la que nos permitiría atajar la contaminación local y la congestión fundamentalmente. Y después el resto podríamos tener alguna zona intermedia si quisiéramos, zonas de suburbios y tal, y el resto pues, no estaría sujeto, porque sí que hay una cierta relación entre congestión y contaminación local. No exacta, como bien dices, pero sí que existe en algunos casos, ¿no? Y de manera que nos permitiría atajar ambas cuestiones, esa zona urbana, no urbana. Y a la vez, o sea, esas serían dos componentes importantes. Y un tercer componente es el tipo de vehículo. Es decir, el vehículo también tendría un papel fundamental en la tarifa. No es lo mismo ir con un coche eléctrico pequeño que ir con un coche diésel muy grande o con un coche eléctrico grande. Entonces tendrías, digamos que deberían ser tarifas simples, porque lo que queremos con estos impuestos es incentivar pues, a que la gente utilice los vehículos cuando los costes externos sean lo menores posible. No es un impuesto de nuevo que busca dar el palo, ¿no? o dar el hachazo. Y a la vez, bueno, lo que tenemos es que intentar que la gente tenga en cuenta lo que va a pagar. Y para eso el impuesto de matriculación o de compra del vehículo es muy importante. Fijaos, lo que dice todo el conglomerado de la automoción española, que a mí casi me dio bochorno, ¿no? Cuando salió esto en su carta, en su tribuna, que firmaban los grandes fabricantes españoles, los concesionarios, en fin, en un medio económico español hace unas semanas. Entonces, ellos lo que decían es, sí, estamos a favor de la corrección ambiental y no queremos que los vehículos generen problemas, pero no, por favor, no pongan impuestos de matriculación, que la gente pague después los impuestos de propiedad, los impuestos de carburantes. Claro, esto no es sensato, ¿no? Lo que no puedes pretender es vender tu coche muy contaminante, que no pague la gente, medio engañarlos y que después estén sujetos a unos impuestos de carburantes, de circulación, de congestión y demás. No tiene ningún sentido. Por tanto, yo creo que hay que dirigir a la gente, darle información, porque mucha gente que va a comprar el vehículo no sabe exactamente cuáles van a ser las afecciones ambientales que va a tener y darle esa señal adecuadamente. Y después tener este vehículo, este impuesto de sobreuso. Eso es lo ideal. En el corto plazo o en el medio plazo podemos jugar con el impuesto de propiedad ambientalizándolo. Podemos crear impuestos de congestión ad hoc en las principales ciudades, es lo que defendemos en el Libro Blanco, Madrid, Barcelona, Valencia, en fin. Podemos también elevar los impuestos de carburantes para que incorporen los costes de contaminación local y de cambio climático. Es decir, podemos jugar un poco con esos impuestos que son subóptimos para irlos mejorando, pero en el largo plazo yo creo que deberíamos tender a una figura mucho más óptima. Y con eso, Verónica, ya paro. Muchas gracias, Javier. Si es que no hubiesen más intervenciones con dudas o comentarios, yo quisiera dar paso a unas reflexiones finales, conclusiones finales muy breves
porque estamos ya, digamos, bastante avanzados en el tiempo, pero es importante tener sus conclusiones y reflexiones muy breves por parte de los panelistas, y así yo le daría pues ya la palabra a Javier Suárez para finalizar el conversatorio. Te escuchamos, Gustavo, y luego Javier. Gracias, Verónica, gracias a todos. Voy a hacer algunas reflexiones finales, pero también voy a atender a los comentarios que se hicieron brevemente. Bien, en el tema de la contaminación desde que se produce hasta que hay una disposición final de los vehículos, la propuesta que nosotros estamos manejando del impuesto vehicular no es solamente por el uso del vehículo, es por la tenencia del vehículo. Luego, entonces, creemos que con ese diseño estaríamos abarcando ambas necesidades, porque bastará que alguien posea o sea propietario de un vehículo para que entonces se haga acreedor al pago del mismo. No necesariamente se requiere el uso del vehículo. No. Ahora bien, Javier Suárez, me queda claro y lo platicamos en Madrid. A ver, sí es cierto, digamos que no es una panacea desde el punto de vista recaudatorio. Es decir, las fuentes tributarias más potentes pues son la renta y el impuesto al valor agregado o al valor añadido. Definitivamente. Y por qué no decirlo, también los impuestos especiales a productos de amplio consumo, ¿no? Pero bueno, los gobiernos subnacionales, como en el caso de México, seguramente en otros países no es la excepción, siempre se ven necesitados de recursos. Vamos, la necesidad de recursos es una necesidad de carácter permanente. Ahora, esta necesidad de recursos obedece o debe obedecer a la necesidad de satisfacer necesidades colectivas, valga la redundancia. Una necesidad colectiva de manera apremiante en algunas ciudades de nuestro país es precisamente la movilidad y la movilidad urbana. A través de tecnologías como el metro, como vías férreas, como lo que tienen en Madrid con cercanías, por ejemplo, ¿no? que es un sistema de transporte público muy eficiente y poco contaminante desde nuestra óptica. Pero al final del día, la financiación del transporte público pues tiene un límite, se va a acabar. Pero la fuente tributaria sigue siendo magnífica para liberar recursos que los gobiernos subnacionales hoy por hoy utilizan para satisfacer X necesidades colectivas y luego lo podrían utilizar ese recurso para sustituir esa financiación. Miren, solamente como un dato. Del año 2009 al año 2021, el potencial recaudatorio de los impuestos vehiculares en México es de 44.800 millones de pesos. Es decir, eso es el potencial recaudatorio que han dejado de recaudar aquellas entidades federativas que hoy por hoy no han establecido un impuesto con estas características. O bien, ha sido una recaudación que no han obtenido al 100% aquellas entidades que, no obstante que sí tienen establecido el impuesto, aplican subsidios importantes. Ahora bien, no debo de dejar de decir, porque no lo podemos perder de vista, que tenemos enfrente el reto de cuidar el medio ambiente. O sea, ese es un tema que debemos de tener en cuenta. Y lo vuelvo a reiterar, la industria automotriz juega un papel muy importante porque estamos hablando ahorita de impuestos vehiculares, pero pues la contaminación ambiental no solamente se da con vehículos, se da con contaminación de otro tipo. Pues la industria en general contamina y tenemos que avanzar también ahí en el establecimiento de contribuciones que permitan mitigar o que permitan amortiguar los costos que el sector público, que los gobiernos, tanto federales o centrales como subnacionales, tienen que enfrentar para eliminar o mitigar los efectos negativos y las externalidades que nos ofrece la contaminación ambiental. Luego, entonces, voy a concluir con lo siguiente. Una imposición de esta naturaleza
desde el punto de vista jurídico fiscal, permite cumplir con los principios que nos establece en nuestra legislación. Es decir, un impuesto proporcional y equitativo. Número uno. Número dos, destinado a sufragar un gasto público que de manera redistributiva se le estaría otorgando a quienes menos tienen por carecer de unidades vehiculares para poderse mover en su ciudad o en su comunidad. Tercero, estaríamos avanzando en el establecimiento de una movilidad urbana sustentable, a grado tal que lo que se perseguiría es quien hoy cuenta con un vehículo, el día de mañana no tenga que utilizarlo y prefiera utilizar el transporte público eficiente, eficaz y que menos contamine. Yo sería un caso de esos. A mí me encantaría no tener que utilizar mi vehículo y poderme transportar, como lo hice en varios días en Madrid, en un transporte público que, por cierto, felicidades, es muy eficiente. Y tercero, una vez agotado o concluido la finalidad del establecimiento de una movilidad urbana eficiente, tendríamos recursos liberados para poder satisfacer otro tipo de necesidades colectivas. Ese será mi comentario. Muchas gracias, de verdad. Ha sido de verdad un placer poder platicar sobre este tema, poder intercambiar ideas con Javier Lavandeira, que por cierto ofreciste mandar un documento a Samuel, si no mal recuerdo. Yo también lo aceptaría, mi estimado Javier, porque este tema del impuesto a la congestión vehicular, por ejemplo, en Londres, entiendo que se da a través de arcos que identifican el vehículo y que por lo tanto ahí es donde se cobra la tarifa. Estamos hablando más o menos de un sistema de peaje, ¿no? Si me permites el término, en donde luego llegará a la cuenta al sujeto propietario o poseedor o usuario del vehículo y tendrá que sufragar el coste que ello conlleva. En cada una de las jurisdicciones territoriales en el mundo es importante tomar en consideración las bases jurídicas sobre las cuales se sustenta el sistema tributario. En términos generales, los principios tributarios son iguales en todo el mundo, en términos generales. Sin embargo, hay características particulares que debemos de tomar en cuenta, porque, por ejemplo, aquí en México, en virtud de lo que establece nuestra Constitución y lo que hoy por hoy sucede en el ámbito del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que celebra el gobierno federal con los entes subnacionales, pues los entes subnacionales tienen algunas limitaciones en el ejercicio de su potestad tributaria o bien en la administración de los tributos que tienen a su alcance hoy por hoy. Entonces, sí habrá que tomarlos en consideración porque los peajes pueden resultar, si bien es cierto, una buena medida desde el punto de vista medioambiental y también, por qué no decirlo, recaudatorio, tendríamos que revisar cómo está nuestra legislación para ver si los municipios o los estados están en aptitud de establecer este tipo de modalidades, ¿verdad? Pero me parece muy loable y además muy revisable, porque al final del día, ahora sí lo voy a decir con mucho orgullo, el derecho es dinámico. El derecho no se puede quedar estático y el derecho es una herramienta útil en la economía. Porque sin el derecho difícilmente podríamos tener economía ordenada, por cierto, porque desde que el hombre es hombre, el hombre de las cavernas, pues siempre vivió en un sistema económico, ¿no? Hoy por hoy tenemos un sistema económico ordenado gracias a lo que nos ofrece las ciencias del derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus importantes conclusiones y las respuestas a las distintas preguntas que se generaron en este debate. La reflexión final, muy breve por parte de Javier Lavandeira. Te escuchamos, Javier. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Ha sido un placer para mí estar aquí. Casi 2 horas llevamos y yo creo que también en buena medida por el rollo que algunos tenemos, ¿no? Y nos hemos extendido quizás de más.
Ha sido un placer también, efectivamente, participar en esta conversación contigo, Gustavo, y voy a hacer llegar a Javier, si os parece, algunas publicaciones que él pueda después distribuir en la asociación, y quizás el link al libro blanco y esta del impuesto de uso y alguna cosa sobre México que hemos escrito, porque yo creo que pueden ser de interés para los miembros de la asociación. Bueno, yo lo que me gustaría dejar claro primero es que el sector transporte es un sector que genera muchos problemas ambientales y no ambientales. Es un sector que tenemos que controlar más. Es un sector que no está reaccionando bien a las políticas públicas que estamos aplicando. Por ejemplo, en España han aumentado las emisiones en los últimos años, tenemos coches muchas veces cada vez más grandes, tenemos problemas de mortalidad muy elevados, en fin, que no es algo que estemos resolviendo. Y dentro de estos problemas, pues la fiscalidad puede jugar un papel. Yo creo que es un papel importante, no es la panacea, como decía antes, pero puede jugar un papel. Y dentro de esta fiscalidad, los impuestos de tenencia pueden jugar un papel. ¿Cómo pueden ser? Bueno, pueden facilitarnos dos cosas. Una, sobre todo intentar ir hacia un cambio o bien de vehículo o bien al cambio modal, como decía antes Gustavo, ¿no? Es decir, pues yo, si tengo unos impuestos de tenencia ambientalizados, lo que puedo es fomentar a la gente que compre un vehículo más limpio, que pague menos impuestos en el futuro, o puedo fomentar que la gente deje su vehículo y utilice otros medios de transporte. Podemos usar también recaudación de los impuestos ambientales para fomentar ese transporte público, por ejemplo, ¿no? No solamente para compensaciones distributivas, sino también para fomentar o el cambio de vehículo para los grupos con menos capacidad económica. Y yo creo que, bueno, en ese sentido podemos también utilizar los impuestos de tenencia para, bueno, pues minimizar los problemas distributivos, ¿no? Que en algunos países pues, son impuestos que tienen una característica progresiva, como bien veíamos antes. En otros no tanto, pero podemos arbitrar también compensaciones distributivas ahí. Y con eso ya paro. Muchísimas gracias, Javier. Yo quisiera comentar como una conclusión final respecto de todo lo que se ha dicho, que al momento del diseño del impuesto vehicular parecería que el desafío realmente es encontrar este equilibrio entre los objetivos de recaudación, los objetivos orientados a minimizar los impactos ambientales derivados del transporte, generando los incentivos adecuados para que la gente utilice los vehículos cuando se generen los menores costos posibles. En este sentido, la tributación de los vehículos tiene un rol fundamental, como ya lo han dicho nuestros panelistas, para afrontar los desafíos ambientales y suministrar recursos para posibles compensaciones distributivas. Muchísimas gracias. Yo quisiera extender la gratitud a los panelistas, a todos quienes nos han acompañado en este conversatorio y darle la palabra a Javier Suárez para que pueda cerrar este tiempo que ha sido muy fructífero, yo creo, de debate y aprendizaje y que nos deja con un sabor creo que necesitamos una más para poder cerrar con muchas cosas que se han planteado en este foro, Javier. Muy bien, pues muchas gracias, Verónica. Bueno, yo no tengo mucho más que decir, que añadir ya a estas alturas. Creo que el conversatorio ha respondido a lo que esperábamos. No esperábamos menos, dada la calidad de las dos personas que habíamos invitado para ello. Nos deja abiertos flecos que harán que seguramente en próximas ediciones de nuestros seminarios de IFIL pues volvamos sobre estos asuntos. En particular, yo creo que hay uno muy claro, que es todo el tema de la nueva movilidad. Ya no tanto el vehículo en propiedad, sino los distintos usos, la intermodalidad, los distintos usos de los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas cosas ahí sobre las que vamos a hablar. Por supuesto, de todo el reto ambiental hablaremos largo y tendido en los próximos años sin ninguna duda. Y por mi parte, pues no me queda nada más que agradecerle a Javier Lavandeira y a Gustavo Aguilar pues su disposición y su participación en
esta sesión, por supuesto a Verónica por su moderación. Y les recuerdo que nosotros somos Asociación Iberoamericana de Financiación Local. Quiero decir que hoy ha aparecido, me da la impresión de que igual ha quedado esto demasiado hispano, demasiado con problemas un poco excesivamente españoles. Yo creo que hay lugares donde nuestros problemas, digamos, no replican bien. No me imagino yo que en Bolivia, por ejemplo, o en Paraguay, pues puedan tener problemas similares a los que podamos tener nosotros en los ámbitos en los que nos estamos moviendo, pero bueno, ya va bien este tema, puesto que somos Iberoamérica todos y tenemos problemas desde los dos lados. Les animo a quienes todavía no lo son a que se hagan miembros de IFIL. Estamos abiertos a recibir nuevos miembros siempre, y cuantos más seamos, pues más potente será nuestra asociación. Saben que tienen en nuestra web pues toda la información prevista para cómo hacerlo. Y por mi parte, pues nada más que, insisto, agradecer a todos los que han participado su participación, en especial a los dos ponentes y a la moderadora, y les emplazo al próximo seminario IFIL, que si no hay novedad, será el mes que viene. Buenas tardes a todos desde España, buenos días desde el otro lado. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Abrazo. Gracias, Javier. Felicitaciones. Javier. Muy bien. Verónica, muchas gracias. Gracias. Celia, hasta luego.